6:08. Y hablando de política, de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, quedan solo 3 días y estamos en este especial de Colombia, eligiendo este cambio de mando. Este cambio de mando el 7 de agosto. Vamos a saludar a Juan Carlos Flores, es historiador, analista político, amigo de esta casa y que nos ayudará a entender qué va a pasar con la derecha, porque llega un nuevo gobierno, pero hay una reorganización de este sector en lo que tiene que ver, sí, con ideología, pero también con pulsos de cara a lo que se viene. Juan Carlos, bienvenido. Mara Camila, un placer saludarla. Igualmente, Juan Carlos, bueno, ¿cómo ve esta pelea entre la derecha? Son dos líderes, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez, que pues hasta el momento era rey y señor de este sector político, ¿no? Mm, Es cierto, desde el punto de vista de la estructura, y es muy importante no olvidar eso, María Camila, el expresidente Uribe sigue siendo el dueño del aparato, del instrumento partidista fundamental de la derecha en Colombia. Tiene, después de la bancada del petrismo, la bancada más fuerte en el Congreso. El presidente entrante no dispone de ese instrumento tan poderoso. El presidente entrante tiene el poder de la silla presidencial y de todo el aparato estatal. Y ya lo sabemos que un presidente puede llegar con una bancada minoritaria, pero con el presupuesto del Estado, con los puestos y contratos que tanto ansían los políticos, con ese peaje, el más caro de Colombia, que es el Congreso de la República, puede crear mayorías. Pero cosa distinta es afianzar esas mayorías en cada uno de los departamentos, las capitales y los pueblos de Colombia. ¿Piensa usted que presidentes que han pasado sin tener esa mayoría, como Santos, para dar solamente dos ejemplos y no extendernos demasiado, o como Duque, después, una vez dejan la presidencia, no tienen ese poder real electoral? Entonces, no veo para nada fácil que el presidente entrante de la Espriella logre crear en un corto tiempo ese poder electoral. Vienen ahora unas elecciones el próximo año, en octubre del próximo año, el último domingo del próximo año, regionales. ¿Logra o logrará a través de esas elecciones o mediante esas elecciones el presidente electo, ya con poco más de un año en el poder, tener una presencia como la va a tener Uribe con su partido? Es un interrogante. Entonces, una cosa son los anuncios y otra cosa son las realidades. Cambiemos ese reel. Perdón que lo interrumpiera para No, no, hacer no un se cambio de preocupe. imágenes de apoyo que no correspondían. Sí. Juan Carlos, le quiero preguntar, usted menciona algo muy importante que me llama la atención porque uno pensaría, y es algo que se ha visto en el pasado, cuando un presidente queda electo, prácticamente arrasan muchas regiones en lo que tiene que ver también con un comportamiento muy similar con las elecciones locales. Pero lo que le escucho es que usted cree que esto todavía no pasaría porque Abelardo de la Espriella no será que si logra consolidar un poco con Defensores de la Patria ese poder regional, teniendo en cuenta pues que está en el Ejecutivo, que tiene aliados ya y tiene avales y votos, que fueron los que pues se sacaron en las urnas en la segunda vuelta. Mm, Sí, pero eso es resultado de un proceso distinto, un proceso en el cual, Mara Camila, hay una figura, es una elección unipersonal, la elección de presidente de la República. ¿Dónde está el peso hoy de Juan Manuel Santos en la vida política colombiana? Es prácticamente inexistente. ¿Dónde está el poder en las regiones del expresidente Duque? Es prácticamente inexistente, porque son dos momentos completamente distintos. Elegir a un presidente, el poder presidencial, y luego es la existencia de una maquinaria partidista concreta que interviene no solamente en las elecciones presidenciales, sino que aparece en las elecciones a gobernadores, a alcaldes, a asambleas departamentales, a consejos, a elecciones de representantes a la Cámara, de senadores. El presidente entrante no tiene hoy esa fuerza.
conformarla requiere de un trabajo partidista incansable, un trabajo sistemático de muchos años. Mire usted que la aparición del pacto histórico estuvo precedido de muchos años de presencia de las izquierdas como una fuerza minoritaria en el país, que empieza a cambiar, como usted bien lo recordará, tras el exterminio físico de la Unión Patriótica, con el surgimiento de un partido como el Polo Democrático que empezó a ganar terreno a lo largo de muchos años. Eso implicó, por ejemplo, la elección de un alcalde en Bogotá, el primero que tenía la izquierda en la alcaldía de la ciudad y que en esos momentos, recuerdo usted, María Camila, que fue el cargo más importante. Luego, el surgimiento de bancadas importantes en consejos del país, representantes en las asambleas. Entonces, es bueno no olvidarlo. Por desgracia, Colombia tiene una de las castas políticas más antiguas del mundo, con muy pocos intervalos en que no han podido ejercer su poder. Por ejemplo, en el siglo XX la casta política colombiana no pudo actuar bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, quien cierra el Congreso por declarando un estado de sitio. En la oposición no pudo ejercer sus derechos durante el gobierno de Laureano Gómez y luego la dictadura de Rojas. De resto, la casta política colombiana, guerras civiles y todo eso, una y otra vez regresaba al juego político. Entonces, creo que hay que esperar. De la Espriella no es un político en ejercicio. Y el partido los partidos que le van a apoyar tienen sus propios intereses. No fácilmente no van a... Fíjese usted que en el caso del partido de la U, el nombre de ese partido es el partido de Uribe. Y luego cuando Uribe deja el poder, ese partido gana una autonomía frente al uribismo. Y hoy es un partido que es un partido comodín, que apoya a distintos gobiernos. Y en cambio, Uribe ha logrado crear un partido que lo rige él. Y lo mismo ocurre con el petrismo. Entonces, yo no me adelantaría a hablar de que de la Espriella, el presidente entrante, va a lograr finalmente sacar del juego político a Uribe. Frente a eso, personalmente sería extremadamente cuidadoso porque la experiencia de político es una experiencia muy distinta a la de un influenciador en las redes. Convertir un influenciador en un político con un partido que se extienda a lo largo y ancho de Colombia es una tarea cuesta arriba, como las cuestas arriba de la Vuelta a Colombia o del Tour de Francia. Que son bien difíciles y muchos de los que van encabezando se quedan ahí y los superan los más experimentados. Tiene toda la razón, Juan Carlos. Bueno, y de pronto abre bocas de eso, de que eso que usted dice es tan cierto, pues fue la elección del presidente del Senado. Aquí pesa el callo, pesa la formación y los años en política. Pero le quiero preguntar puntualmente por la creación o el aval del partido que divide. De pronto a nivel del electorado es distinto, pero a nivel de las figuras políticas de derecha sí digamos que hay una reorganización y el mismo Álvaro Uribe, el expresidente, había manifestado que veía eso como una amenaza, le preocupaba porque decía quieren afectar mi partido y eso es lo que me preocupa a mí. ¿Usted cree que ahí muchos correrían a Abelardo de la Espriella? Porque usted sabe que en el tema de los políticos es distinto y es que pues a veces corren bajo la sombrilla que se ve más bonita y les ofrece mayor protección en el momento. Mm. Es siempre una posibilidad. Recuerde usted que una de las actividades fundamentales de la casta política en el Congreso no es producir transformaciones a favor de los ciudadanos, sino es entusiasmo con las reformas políticas. Todos los gobiernos presentan una reforma política, al final todo el mundo se queja, los politólogos dicen que sale una reforma aguada, en fin, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos para un influenciador como el presidente electo de la Espriella, la carrera siempre es de 100 metros. Para un miembro de la casta política colombiana, la carrera es de toda la vida y tienen esa habilidad de ir y recorrer el país, en fin, etcétera, etcétera. Es bien diciente, fíjese usted, que
persona tan amenazada como lo era en su momento y lo sigue siendo el expresidente Uribe, o una persona como el que ya va a ser dentro el próximo viernes expresidente, el señor Petro, esas personas seguían recorriendo el país, no se encerraron en una base militar. Recuerde usted todos los enemigos inmensos que tenía Uribe o el señor Petro. Ambos tenían enemigos muy poderosos y siguieron intentando tener presencia a nivel del país. Ahí hay una diferencia entre una persona que como influencer dice, miércoles, tengo una cantidad de riesgos, tengo que encerrarme en una base militar, y un político de raza que dice, sin contacto continuo con las bases políticas, yo puedo desaparecer. Y por eso en cada campaña estas figuras recorren todo el país, todos los pueblos, a pesar de los riesgos. Eso es bien importante. Usted nunca vio encerrado completamente ni a Uribe ni a Petro, con las distancias, y a otros políticos, pero voy a señalar estos dos, detrás de una cortina de vidrios blindados durante una campaña. Porque ellos como políticos saben que el contacto con los ciudadanos es fundamental, es decisivo, con las diferencias inmensas que puede haber entre Petro y Uribe. Entonces, yo quisiera resaltar aquí que, al igual que para usted estar sentada allí es necesario ejercer una labor con profesionalismo, que no, ¿cierto? A mí me llaman esta noche, vaya y presente un noticiero de televisión. Pues si soy honesto, a Camila tengo que decir, no, perdónenme, pero eso requiere de un entrenamiento muy largo, ¿verdad? Si yo me enredaría, imagínense, solo hablándome aquí como les hablan ustedes al oído, eso es terrible. A veces Estar uno hablando y que confunde. le estén diciendo cosas. Entonces, lo que quiero subrayar Te es, entiendo. es El mejor bagaje. el bagaje, eso, la enjundia, es decir, el peso en la cola. Y hay Sí, unos sí, signos que señor. señalan que el presidente electo no tiene esa raza de político. Alguien diría, eso es lo chévere de él. Sí, pero es que cada profesión tiene su código interno de la profesión. Un cirujano tiene el haber estado, ¿cierto?, en cientos de cirugías, y Sí. eso le da un saber, le da un olfato. Podría de pronto convertirse de la estrella en un político de raza, no es una cosa descartable, pero no lo veo tan sencillo. Y vuelvo a subrayar, esa cosa tan rara. Fíjese usted que Uribe en su momento no se encerró en una base militar, se movía por todo el país. No sé si recuerda usted que el señor Uribe en algún momento le dio una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, que se pierde el equilibrio por viajar tanto en avión, Como y le vértigo. tocó vértigo, ¿se acuerda? Sí, Y le tocó señor. estar en Cartagena, no sé, los médicos le dijeron que no podía subir a Bogotá. Y es 3 semanas, a las 3 semanas fuertísimo. el señor Sí. otra vez a Bogotá a dirigir, y luego a estar en los helicópteros, en los aviones, viajando a lo largo y En ancho sus de Colombia. caravanas de seguridad ciudadana, sí, señor. Tal cual. Entonces, yo vería, no veo nada fácil. Y para mí hay una señal muy clara al respecto. Para enfrentar a dos zorros de la política. Dos zorros. Y digo zorros porque el zorro es un animal muy sagaz, como Uribe y como Petro. De la Espriella, empezando, escogió a un ministro del Interior que, sin posesionarse, ya está derrotado. Eso no habla de una mente sagaz en política. Quiero, lo diría, no refleja Sí. una sagacidad del presidente electo en política. Ahí tuvo que haber nombrado a un zorro que supiera lidiar con esos otros dos zorros, y se lo comieron vivo en la primera decisión. Pues lo cierto, y usted toca un punto ahí fundamental, es que el contrincante de la misma derecha que tiene hoy el presidente electo es un curtido político que no es fácil derrotar en ninguna instancia, y es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero pues ya veremos, como usted dice, hay que esperar a ver qué pasa. Juan Carlos, le agradezco mucho por su análisis y sus reflexiones estos minutos. Bueno, Camila, como dice el dicho popular, amanecerá y veremos, pero ya algo podemos ver. Y con, Gracias.